Muy bien, bueno, acá estamos grabando esta charla. Tengo un invitado hiper, mega especial que probablemente es una celebrity entre todos los oyentes del podcast de Codiem. Es un podcaster de pura cepa que empezó cuando nadie hacía podcasting. Él estaba ahí y recién charlando le contaba que fue una de las personas que me inspiró a escuchar más podcast y a grabar podcast tiempo después de que lo conocí y lo escuché por primera vez. Estoy con Luis Ramos del podcast más conocido, su podcast de bandera es Libros para Emprendedores, pero también tiene otros podcasts como Mentor 360, que bueno, hasta donde yo sé son esos dos, pero creo que tenías algo más por ahí dando vueltas. Mentor 360, que ambos te están súper mega rankeados en todos los países de habla hispana, así que para mí es un tremendo honor estar acá contigo, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar contigo. Qué bueno. Bueno, Luis, creo que probablemente todos los emprendedores, todos los que escuchan el podcast de Codiente deben conocer. La portada del libro, del podcast Libros para Emprendedores está ahí en todos lados, pero tal vez muchas personas conocen el formato, conocen el podcast, conocen a Luis Ramos como el de los libros para emprendedores, pero tal vez, por lo menos yo, cuando empecé a escuchar el podcast, no conocía la historia de Luis Ramos emprendedor. Así que quiero, antes de meternos en el mundo podcasting, que ahí vamos a tener para hablar un montón, quiero que me cuentes un poco tu historia como emprendedor y qué te llevó a este mundo, cómo llegaste hasta acá. Uy, depende de lo largo que quieras el Lo que programa. vos, como lo No, sientas. No versión hay corta, apuro. versión corta. No, yo he sido empleado como la mayoría de personas, más de la mitad de mi vida. Yo estuve hasta los 34 años, yo estuve trabajando en varios lugares, trabajo desde los 17, 18 años. Y hasta los 34 estuve trabajando, por ejemplo, en un banco que se llama Deutsche Bank, un banco alemán, el más importante. Y yo soy ingeniero de sistemas, soy de informático, computación. Y era empleado, toda la vida he sido empleado. Muy buen puesto, muy buen sueldo, pero empleado al fin y al cabo. Y siempre tuve la inquietud de, no tanto de emprender, como de hacer cosas creativas dentro de lo posible, como construir casas. Yo tenía como el sueño de comprar casas, remodelarlas y venderlas. Eso me encantaba, ¿no? El hecho creativo de Mirá, hacer algo físico, ¿no? Y se dio la oportunidad porque vine a México, yo ahora vivo en México, pero he estado viviendo en España toda la vida, ¿no? Y vine a México por eso, por de alguna manera vi la posibilidad de llevar ese sueño a la práctica, económicamente me lo permitía porque pues con lo que yo tenía dos propiedades en España, vendí sí, una y con ese dinero aquí me servía para construir, ¿no? sí. Y así empezó la cosa y he estado 12 años más o menos construyendo, haciendo eso que había soñado hacer y aprendiendo sobre el camino todo el tema de emprender, entre comillas. Yo no decía, me voy a emprender a México, yo decía, yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer construcción y tal, ¿no? Y de ahí, pues, que yo viva en México, ¿no? Básicamente es por eso. El tema del podcast llega de alguna forma como válvula de escape. Yo llevaba ya esos 10, 12 años construyendo y llegó un punto en que me saturé porque no es oro todo lo que pintan normalmente y yo no Sí. estoy hecho para según que o me cuesta más o sufro más la relación con un cliente cuando entregas este tipo de propiedades, nunca están 100% satisfechos, tienes problemas siempre y yo soy muy perfeccionista en eso, entonces me costaba, no lo disfrutaba tanto como yo pensaba y me estaba saturando. Entonces el podcast aparece como una válvula de escape, como un hobby. Yo en vez Mirá, de salir a correr una maratón, pues decía, pues voy a hacer un podcast. ¿Por qué un podcast? Porque yo había hecho radio de joven. Yo de joven había trabajado en la radio un par de años y lo del micro siempre me había gustado claro. mucho. Claro, ahora ya tan separado como estaba de ese mundo, nadie me iba a contratar para locutar en una radio, bueno, pues me monto mi radio. Y como yo había escuchado podcast y todo eso, de hecho había participado en algún podcast de series de televisión muy famoso en España, pues de ahí dije, bueno, pues voy a montar el mío. Y monté el mío, de hecho, como la idea original de Libros para Emprendedores era que fuera parte de una cadena de podcast que estaba montando mi amigo, el de las series de televisión. Sí. Y al final no se dio ese tema. Yo le envié una demo, no se la escuchó y entonces yo soy muy inquieto y digo, bueno, pues me da igual que no la haya escuchado, yo me monto el podcast yo. Y entonces al mes siguiente, que fue en enero de 2016, saqué Libros para Emprendedores, el podcast, el episodio 0 y el 1.
Y de ahí fui sacando episodios, no con demasiada periodicidad en los 2 primeros meses, pero fui sacando episodios. No me escuchaba nadie, como suele pasar cuando alguien saca un podcast y no tiene una base de audiencia previa. Claro. Si no es influencer y tienes 20.000 o 50.000 seguidores a quien enviar a los primeros Claro, episodios, no te escucha nadie. Entonces lo que hice, yo había estudiado los últimos, prácticamente ahora ya 9 10 años, he estudiado mucho marketing online sobre todo, que yo lo utilizaba para vender las casas que yo construía, pues lo utilicé, digo, voy a ver si puedo posicionar el podcast con anuncios de Facebook. Y entonces empecé a poner anuncios de Facebook para posicionar el podcast y eso me permitió llegar a la maravillosa cifra de 300 descargas diarias, que yo estaba muy feliz. es un Eso, montón. sin embargo, de ahí salió que Apple me posicionó en la portada, ¿no? Que tiene nuevo y Claro, destacado. Nuevo y destacado. Y apareció nuevo y destacado. Y entonces yo de 300 que tenía pagadas, digamos, no pagadas, pagada la publicidad, resulta que pasé a 3.000 orgánicas, ¿no? Y eso de la noche a la mañana. Yo estaba en un servidor gratuito que me reventó porque tenía que claro. pasarme uno de pago. O sea, todo fue como así, muy hobby sobre la marcha, Sí, lo pongo barato y todo eso. Bueno, de ahí empezó el salto, ¿no? De decir, ostras, ahora ya me escuchan 3.000 personas todos los días, ¿no? claro. Entonces tengo que hacer algo más, ¿no? Entonces empecé a cambiar al hosting un poco mejor, ya de pago. Empecé a invertir en ese hobby un poco más, ¿no? Y la cosa fue creciendo a nivel México, sobre todo, que es donde yo lancé el podcast. Creció y de estar en el puesto 180 pasé a estar en el puesto 1 de marketing y de ahí a estar en el puesto 1 de negocios y de ahí estar en el puesto 1 de todo el país, ¿no? Que también llegué en la categoría general. Y, y eso me sirvió pues para traspasar fronteras porque el formato cayó en gracia. O sea, es un formato Claro. que es muy curioso que funcione. Yo siempre dije, estoy haciendo el podcast que nunca nadie me va a escuchar. Yo cuando creé el podcast dije, estoy seguro que nunca nadie lo va a escuchar. ¿Por qué? Sí, Porque en México nadie lee libros. Y es verdad. nadie, menos personas todavía leen libros de negocios. Entonces, voy a Claro. hacer un podcast que nunca nadie va a escuchar, pero lo hice por mi propio gusto. Pues tan equivocado estaba que a los pocos meses pues estaba de posicionado número 1 y con 15.000 20.000 descargas diarias, ¿no? Y, el, y ahí estamos, ahí seguimos, creciendo, creciendo, creciendo. Vinieron otros países, llegó Argentina, llegó Colombia, llegó Perú, que también se apuntaron al carro del tren, se subieron al tren de libros para emprendedores y llegó un momento en que llegó una semana, creo que a los 7, 8 meses de iniciado el podcast, en que era número 1 de negocios prácticamente en los 18 20 países de habla hispana en los que teníamos acceso a los listados de éxitos, ¿no? Increíble. Y nada, la sensación era genial, evidentemente. Es muy maravilloso para el ego de uno que te escuchen tanto. Claro. Y de ahí, pues llegó la idea de decir, esto lo estoy disfrutando mucho. Realmente lo que era mi hobby lo estoy disfrutando mucho. Yo no vendía nada, ni vendía cursos, ni hacía nada, no tenía ingresos de esto, es simplemente hobby y lo hacía por gusto. Pero pensé, digo, vamos a probar, ¿no? Y empecé a recibir un montón de correos de gente, a abrir una lista de correo, miles y miles de personas se apuntaban a la lista de correo, empecé a enviar mails de contenido de valor y de ahí Sí. llegó la idea de decir, oye, voy a crear productos en base a las preguntas de la gente que me está llegando, ¿no? Yo me acuerdo no sé en qué orden cronológico estaba estos productos, pero tenías una suscripción que yo me había suscrito. Apenas te empecé a escuchar, yo soy súper fan de, tipo, cuando algo me cierra, tipo, voy directo, tipo, no lo pienso, voy, pruebo, después me quedo, veo, pero voy rápido. Y tenías una suscripción, creo que era de $5 o algo por ahí, Era una donde mandabas, newsletter, ese es el eh, primero, es una el primero newsletter, se fue, llama Pasa la Acción, una newsletter claro, de $5, porque me daba vergüenza pedir más sí, dinero, entonces voy a sí, pedir sí, cinco sí. dólares, lo más barato Me posible. acuerdo, me acuerdo. Pero me acuerdo Y cuando lo así, lanzaste, ¿eh? Digo, si te fijas en las listas, las historial, me vas a encontrar ahí entre los estás. compradores. Perfecto, pues así empezó, con ese producto de cinco Claro, dólares, luego seguí con un producto de $100, que ya era un curso en vídeo claro. grabado y todo eso, y de Sí, me ahí lo acuerdo. hemos pasado también a un sistema de suscripción como el tuyo, en el que tenemos pues cursos, contenidos y todo eso, ¿no? Qué bueno. Y la idea fue, el objetivo de todo esto fue, se fue madurando y fue el siguiente. Yo estaba, como decíamos, ya un poco cansado del tema de la construcción
Y me dije, bueno, vamos a ver, si yo logro generar los mismos ingresos que estoy generando ahora mismo con la construcción de casas, si logro generar esa misma cantidad de ingresos con el online, digamos, con todo lo que implica el online, dejo la construcción porque Bien. estaba un poco saturado del trabajo, ¿no? Y prefiero estar contento haciendo lo que hago. Y yo pensaba, digo, bueno, me puse como 2 años de meta para conseguirlo y lo conseguí Bien. a los 4 meses lo conseguí. Y dije, pues ya no hay excusa. Ya está. Entonces terminé de construir la última casa, tenía un terreno, porque construimos la última casa, se vendió y ya no he construido Ya, más. quiero detenerme ahí un segundo, Luis, porque me parece muy interesante, porque acá hay un cambio de paradigma muy importante y que vos no sos un millennial, ¿sí? No me quiero detener en la edad, no sé cuántos años tenés, Tengo pero 50 años, acabo de cumplir 50 años. 50. Bueno, buen número. Es muy interesante porque hay mucha gente, y nosotros en Ecodin tenemos muchos alumnos, mucha gente que se nos acerca, que está en ese rango de edad y muchas veces piensan o sienten que ya es tarde. Y el caso, o sea, tuyo me parece que es muy inspirador, sobre todo para las personas que están, vamos a decir, pasando los 30 y 35, como de repente vos, como decías, a los 34 años te fuiste a emprender un modelo de negocios distinto fuera de tu país, atravesaste un proceso de, haciendo números rápidos, 15 años o 14, 15 años de dedicarte a eso, probar, validar si te gustaba o no. O sea, lo que era tu sueño en la infancia, lo probaste, lo hiciste durante más de 10 años y y hoy estás viviendo la transición a un nuevo cambio de paradigma, a desarrollar otra pasión y descubriste algo que te vuelve a incentivar y te vuelve a apasionar y, y estás ahí y tranquilamente podría decir, tengo 40, 50 años más de hacer lo que me encanta tranquilamente. Y creo que eso es muy importante porque hay muchas personas que ven este mundo, el podcast, Instagram, TikTok, YouTube, lo que quieras, como algo de, ok, solamente los jóvenes que tienen 20, no, yo que tengo una familia, no puedo, no, yo que ya no soy de esa generación, no entiendo estos formatos. Y en realidad es 100% mindset. ¿Qué opinas? Sí, no me considero ejemplo de nada, no pretendo, no busco eso, pero sí, o sea, al final es un ejemplo es una historia que ejemplifica lo que uno puede hacer, ¿no? Que no hay límites en cuanto a la edad, eso es un hecho, eso es un hecho. Es de lógica, o sea, es de lógica, que Claro. es tan de lógica que no hace falta ni decirlo, pero es importante recalcarlo. El hecho de que, pero sin embargo, yo estaba en esa carrera de la rata un poco Sí, del empleado, ¿no? Y hasta los sí, 34, 35 años, pero llega ese punto, esa edad, en la que dices, ¿qué haces? O ya me quedo claro, en lo que estoy, me conformo, me claro. sacrifico, entre comillas, o pues pruebo a hacer una cosa nueva. Y eso es lo que, dar el salto es muy complicado. Como yo lo hice, fue dar el salto literalmente de continente, cambiar a otro país, otra Claro. cultura, llegar sin nada, sin entorno, sin gente alrededor con la que apoyarte. Entonces fue complicadísimo empezar de cero, con muchísimos errores, porque nunca lo había hecho. Yo era un empleado, entonces estaba empezando a ser autónomo en ese sentido. Entonces es más complicado y aún así se puede. También me sirvió para demostrarme a mí mismo que si pude hacer eso, puedo hacer cualquier cosa, evidentemente, Claro. ¿no? Y entonces el hecho de no depender de un salario fijo, el hecho de ser capaz de generar tus propios ingresos, te da mucha libertad, te da mucha sensación de plenitud, pero aún así tienes que tener también claro que venimos a este mundo, yo ahora lo entiendo mucho mejor, venimos a impactar, a generar algo positivo, ¿no? Entonces está bien que uno se sienta bien por dentro, es básico, lógicamente tienes que disfrutar de lo que haces. Yo lo he disfrutado, he intentado disfrutar de lo que hago mientras lo he hecho. Si he sido empleado, he intentado disfrutarlo y me permitió crecer muy rápido dentro del banco. Pero también he disfrutado mientras he estado construyendo. Pero llega un punto que dices, hay cosas que rozan, ¿no? Que no es la perfección, no encaja la pieza del rompecabezas perfecta. Sí. Y ahora, por ejemplo, con el hecho del podcast, el podcast empezó simplemente estoy emitiendo un contenido. Ahora se ha convertido en mucho más. Tengo cientos de miles de seguidores en las redes sociales y yo no soy el chico guapo, yo no soy el musculoso de Instagram, evidentemente, además. O sea, yo no soy el típico Instagramer, influencer ni nada de eso. Pero yo intento compartir mi experiencia, ¿no? Intento compartir algo y sobre todo, a donde quería llegar es que el punto está en que te llena más la vida cuando das a los demás y ayudas a los demás a obtener un resultado. 100%. Entonces esa misión de vida yo no la tenía.
Yo tenía un claro. muy buen trabajo, he disfrutado de mi trabajo y esa ha sido mi pasión siempre, disfrutar de lo que hago. Y eso lo he tenido siempre, lo había tenido siempre. Sin embargo, no me sentía pleno. El hecho de aunar ese disfrute con el hecho de que además estás impactando positivamente, estás intentando, y suena así como muy manido, pero intentando cambiar el mundo a tu manera, Sí, sí, intentando aportar un granito de arena, yo creo que es positivo. Y si sí. todos desde nuestra humilde y la fuerza que podemos poner nosotros, podemos hacer algo, podemos cambiar algo, está bien. Porque la sensación es que encima de que estoy haciendo lo que disfruto, estoy cambiando, estoy aportando, estoy intentando hacer esto un poco mejor. Por lo tanto, estoy ayudando a otras personas. Por lo tanto, estoy haciendo la sociedad un poco mejor. Estoy sumando mucho. Por lo menos yo siento que es así. A lo mejor al Sí, final del día sí. yo me muero mañana y no pasa nada, el mundo sigue girando, ¿no? Pero la idea es que yo me voy a morir mucho. Si es muero Claro. mañana, me voy a morir tremendamente satisfecho. Es, Y entonces el ejemplo yo no lo intento poner a los demás, simplemente pues digo, oye, yo hice esto y si te sirve de ayuda, perfecto. Pero nunca me señalo, mira que, fíjate qué valiente soy, ni nada de eso. Yo siempre tomo el ejemplo de qué puedo hacer para que mis hijas se sientan orgullosas de mí. Y mis hijas se sienten muy orgullosas de mí y eso a mí me llena plenamente. Y además disfruto de lo que hago y además hago, ayudo a otras personas a crecer. Entonces el rompecabezas se completó. Y eso para mí sí. es algo que ha pasado a los 47, 48, 49 años y que, pues, perfecto, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque todo lo que he hecho me ha llevado hasta donde estoy. Es eso que decís, y esa distinción entre disfrutar lo que haces y darle un propósito, creo que es muy importante y no es común, no se escucha mucho hablar de esa separación. A veces es importante hacer esta distinción porque es muy fácil caer en el speech o en el decir o en la idea de que tenés que solamente enfocarte en hacer algo que disfrutes y que te haga bien y vos estar bien. Y que está muy bien, pero yo creo que hay como otra capa, hay tal vez otro nivel, y esa otra capa es cuando eso que a vos haces y que te hace sentir bien, además genera impacto en otras personas. Y creo que cuando las personas, el emprendedor logra conectar con ese propósito que va más allá de el objetivo egocéntrico de lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta y lo que yo disfruto, cuando logra conectar eso con un propósito más profundo, es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo a través de esto que a mí me gusta, sea el arte, sea hablar, sea comunicar, sea enseñar, sea diseñar, lo que sea, esto que a mí me gusta, cómo logro a través de esto generar impacto positivo en las personas desde mi lugar y desde mis valores y de lo que yo considero que es impacto positivo? Y creo que cuando el emprendedor logra conectar con ese propósito mayor, todo lo demás, todo lo que viene en adelante, se hace mucho más simple, porque es más fácil atravesar los desafíos, porque estás conectado con algo más, es más satisfactorio, los pequeños logros son mucho más satisfactorios porque estás conectado con algo más. Y creo que es algo, ese conectado con algo más, ese propósito, es algo muy inherente al humano en sí mismo. Las religiones siempre fueron una consecuencia de esta sensación de necesito estar conectado con algo más. Y creo que hablar de un propósito y pensar cuál es el impacto de lo que haces, este, tiene un valor extraordinario que hace que de repente algo que a uno le gustaba hacer, como en tu caso decías, bueno, me gustaba construir y vender casas y estar en este mundo, pero tal vez no te sentías realizado con un propósito y de repente encontraste en lo que haces hoy en día un impacto y ese impacto a veces es tan difícil de mensurar porque se generan unas ondas expansivas, Luis, que yo estoy seguro que hay, como de repente yo, un emprendedor que en el 2016 te escuché y dije, che, qué bueno, Luis está haciendo este podcast, yo quiero hacer un podcast y de repente yo empecé un podcast y empecé a compartir mis experiencias y otras personas escucharon un podcast mío y generaron otro cambio y de repente es inmensurable el impacto que uno genera con la escalabilidad que tiene hoy Internet. Pero qué bueno que podemos hacerlo. Hoy está al alcance de todos y es un tema de mindset, de mentalidad, como decías, y Sí, es un tema, por lo tanto,
que está en manos de cada uno, ¿no? Hay que ser autoconsciente de lo que eres bueno y lo que no eres bueno, intentar buscar el disfrute, lo decíamos, pero hay más piezas en ese rompecabezas. Cuando se juntan y se alinean los astros es como muy mágico, ¿no? Sí, Y todo adquiere un sentido, todo adquiere un sentido. Y la gente dice, no, es que ahora cobras por los cursos. Sí, pero es que eso me permite dedicarme al 100%. Si no hiciera eso, estaría haciendo un episodio por semana. Lo comentábamos antes de iniciar. sí, Este mes de enero voy a estar sacando al aire 32 episodios. sí, Entonces, para hacer eso necesito dedicarme full time, tiempo completo. Entonces, eso es algo que necesitas financiar. Entonces, el que tú vendas, el que ganes dinero no está mal, está bien, te permite financiar, en este caso, esa misión que conviertes en tu sí, misión de vida, el propósito. Entonces, es bueno, es bueno. Lo digo porque también está muy, muy mal visto el ganar sí, dinero. Está, sobre todo claro, en países latinoamericanos, ¿no? sí, sí, El latino en general, ¿no? No solo latinoamericanos, el latino en general, también el mediterráneo, tiene esa, ese peyorativo, ¿no? sí, Apuntado al que gana dinero con algo sí, que disfruta y le gusta. Los sajones no lo tienen, ¿no? sí, Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta, que crear algo que sea sostenible te sí, permite impactar a muchísima más gente. Cuando tú descubres sí, que quieres ayudar a la gente y que esa es tu misión de vida, que te llena, que lo disfrutas, entonces tu obligación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es de si yo inventara hoy la pastilla que cura el cáncer, es mi obligación moral hacer sí, que esa pastilla llegue a la mayor cantidad de gente posible, claro, a miles de millones de personas si es posible. Bueno, pues si yo siento que lo que estoy haciendo es bueno para otras personas, es mi obligación también hacer que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Cuando sí, entiendes eso, entonces te preocupas de conseguirte de las herramientas, hacerte con las herramientas necesarias para que eso suceda. Y eso es sí, lo que hace que pues, el podcast que empezó con 300 escuchas al día, luego pasará a 3.000 y luego pasará pues, a las que tenemos ahora, que en algunos días hemos llegado a 150.000 descargas en un día, ¿no? Entonces, eso es algo, no, días puntuales, ¿eh? Tampoco voy a hacerlo aquí sí, como sí, esto me pasa todos los días, no es habitual, pero algún día hemos tenido ese tipo de locuras, ¿no? Pero al final del día, pues son esos 2 millones de descargas al mes, cuando empezaste con 300, y al final empecé con una, ¿no? O sea, el resultado está ahí, que es un tema de ser constante. Estoy empezando ahora mismo mi 5.º año en esto, tampoco es una vida, llevo apenas 4 años completados, pero tengo, como dicen en España, tengo mucha pila, ¿no? O sea, me queda mucha pila, tengo muchas ganas de hacer cosas sí, y parte del mindset que tiene que tener un emprendedor y que tenemos todos nosotros los que nos dedicamos a esto, es el de la curiosidad también. Somos gente curiosa, entonces da igual que tengas 20, que tengas 50, que tengas 10. Eres curioso. Entonces tenemos que fomentar nuestra curiosidad sí, y esa curiosidad aplicarla al juego. A mí me gusta mucho sí, decir que tenemos que jugar a emprender, sí, juega a escribir, juega a hacer un podcast, juega a hacer un canal de YouTube. Y juega de forma que si no te sale perfecto, es un juego, pues se termina el partido, se termina la partida, empezamos otra. Pero sigue jugando y sigue probando a hacer cosas nuevas. Yo empecé con un podcast, luego empecé a dar cursos en línea, luego empecé a hacer charlas en vivo, luego he hecho una charla TED, luego he hecho un canal de YouTube y he hecho todo cosas que no había hecho nunca. Yo no había claro. hecho eso, nada de eso nunca, pero eso no me detuvo. O sea, dije, o sea, voy a hacer un canal en el canal de YouTube que lo tenía ahí, que solo subía los Sí, sí, audios, digo, sí. voy a hacer un vídeo todos los días, porque soy Sí, ¿en pésimo, qué quilombo te metiste, Ahí. soy pésimo haciendo vídeos. Yo era, te decía Sí, antes, hay que ser autoconsciente. Yo era sí, autoconsciente, yo soy pésimo en vídeo. Sigo siendo mediocre, pero bueno, mejoré un poco. Pero dije, ¿qué tengo que hacer? Practicar, practicar, practicar. Entonces me puse la loca idea de decir, voy a hacer un vídeo todos los días del año, 365 vídeos seguidos. Y ese fue un reto personal, pero lo compartí con el público sí, y lo dije, esto voy a sí, hacer, esto voy a hacer y lo voy a hacer. Y lo hice y lo cumplí. Y entonces es algo que te dice también que todos lo podemos hacer. Si yo con sí. 48 años me puse a hacer un canal de... Yo me hice youtuber, pues Claro, oye, pues quiere decir que todo el mundo lo puede hacer. Si ahora me pongo a sí. hacer más cosas en Instagram o me pongo a hacer, pues está bien. Que existe TikTok. Estoy todavía analizando si hago o Sí, no hago no, TikTok porque... Luis, Pero bueno, te volvés viral en una semana vos en TikTok. sí, no lo sé, no lo sé. Olvídate. No, no, tenés que lanzarte ya, es ahora. Yo todavía no, sinceramente lo estoy usando, estoy generando contenido en TikTok. Le digo a todos, explórenlo. eh,
para lo que nosotros hacemos, que es educación, información, todavía la audiencia no está tan ahí. Está más para el que hace, bueno, baile a full, pero para lo que es humor, entretenimiento, todavía está muy por ahí. Pero ya va a llegar. Sí, te Ahí está. decía, Sí, tengo que evaluarlo, tengo que sí, evaluarlo. sí. De momento no me veo porque no soy no gran consumidor de TikTok, pero sí lo he estado usando o viendo durante el último año. Bueno, antes de que se llamara TikTok se llamaba de otra manera. Bueno, compraron la Sí, empresa. Musical.ly. Musical.ly y el Sí, que la compró, ¿no? Y TikTok, y exacto, los chinos y exacto. tal. Sí, sí, no, yo Sí, veía cuando era Musical.ly sí, y no me veo porque es el tipo de contenido no es el que yo hago, ¿no? En YouTube claro, sí lo acepta, en Instagram depende cómo se acepta, en claro. formato corto, en TikTok todavía no lo veo. Pero bueno, al final llegará el momento en que también vamos a Sí, crear contenido ahí y sin problemas. O sea, no es que soy muy mayor para TikTok, no, no. Todo ese tema de la edad es algo que no aplica en este qué caso. bueno. Hay youtubers de 70 años y de 80 años y Claro, hay youtubers de 8. claro. Y está bien. Y, Mientras tengas algo que contar, hoy estaba haciendo exacto, otra entrevista con alguien también y le comentaba de eso, ¿no? O sea, al final, póntelo fácil. Si tú quieres hacer YouTube, TikTok, lo que sea, póntelo fácil. Utiliza las herramientas que tienes a tu alcance. Si tengo un par de amigos de Colombia que tienen un podcast tremendamente popular ahora, que comenzaron grabando su podcast, son dos, y comenzaron con un iPhone. Ponían el claro. iPhone ahí en medio, encima de 4 libros Sí, y empezaban a grabar. Y no sonaba del todo mal, ¿sabes? Entonces, sí, podemos empezar desde donde estemos. Si quieres crear un podcast, créalo desde donde estás. Si es un canal de YouTube, tienes una cámara de alta definición probablemente ahora mismo en la mano. Entonces, tienes todo a tu alcance para hacerlo. El tema es que lo hagas. Y si quieres ser, entre comillas, influencer, recuerda que eso es una herramienta para conseguir algo que tenga un sentido, que tenga claro, una meta, que quieras conseguir algo. Ya sea un podcast, ya sea un canal de YouTube, todo eso son herramientas, no son fines en sí mismo, que ese es un exacto. error que a veces las personas cometen. Claro, sí, creo que, y eso iba a decir, ¿no? Que a veces se confunde el ser influencer o la cantidad de seguidores y eso se pone como el objetivo, la meta o el fin, cuando en realidad ahí está frito. En el momento en que vos iniciaste una acción, vamos a decir, no sé, iniciaste un canal de YouTube solo por el hecho de conseguir más suscriptores y ser influencer, o iniciaste un canal de... Está frito, o sea, ¿por qué? Tenés dos caminos. Probablemente que más probable que haya que suceda es que te enfoques tanto en el ahí afuera que pierdas el foco en la calidad y en el contenido, en lo que vos compartís, lo cual te haga que difícilmente crezcas. O, peor aún, tenés un golpe de suerte, te haces explotar, extremadamente conocido en cualquiera de esos canales, lográs esos suscriptores y todo eso, pero ahora tu valía pasa, como tu objetivo era netamente, vamos a decir, ser famoso, famosa, ahora vos te vas a valer por esa fama y no iniciaste eso por un propósito, por algo más. Lo iniciaste para tener esa fama. Y esa fama es tan efímera, y sobre todo hoy en día, tan efímera que mañana Instagram desaparece, TikTok lo corre a un costado, y esa persona que su vida entera era Instagram, de repente puede entrar en un lugar muy oscuro o muy difícil del cual salir. ¿Por qué? Porque se valía a sí mismo o se definía como influencer de Instagram. Y ahí creo que está el problema o el key de la cuestión, y que la clave es enfocarte en el contenido y en dar y estar conectado realmente con ese dar. Y todos los casos, todas las personas que conozco que les va extremadamente bien en lo que hacen en este ecosistema digital, son personas que están enfocadas en el contenido y que están conectadas con algo más, que les guste, que les apasiona lo que hacen y necesitan compartirlo, porque necesitan ponerlo ahí afuera, porque lo disfrutan tanto que lo quieren poner ahí afuera y compartir. Y te quería hacer una pregunta, Luis. En este proceso de emprender, que vos emprendiste en diferentes canales, en diferentes formatos, en diferentes momentos de tu vida, ¿qué miedos hubo que recordás que decís, uff, esto era algo que me daba mucho miedo? ¿Y cómo los trascendiste, si es que los trascendiste al final? En el tema del online, dices. En el que sea, de emprendimiento. Tal vez tenías miedo. Vamos al Luis de 34 años que saltó el océano para emprender fuera de lo que es online. ¿Qué miedos había ahí? Y después, ¿qué miedos había en la otra transición?
El miedo a lo desconocido siempre lo tienes, ¿no? Y el miedo es connatural a nosotros. Tenemos una serie de necesidades humanas. Una de ellas es tener certidumbre, tener certeza, ¿no? De las cosas, ¿no? Eso nos da tranquilidad, nos da confianza. Es la zona de confort famosa. El hecho de salir de la zona de confort da inseguridad. Es un tema de temes caerte por muchas razones, porque te puedes hacer daño o porque se pueden reír de ti o porque te dirán, ya te lo dije, ¿no? Y esos temas son miedos reales que la gente tiene y son muchas veces lo que impide a mucha gente emprender. Entonces, el dar un salto tan físico y tan mental como el que yo hice, pues requiere de que en esa balanza pese más el hecho de que necesito hacer algo nuevo, o sea, necesito o me muero, literalmente, porque estaba en España tienen la expresión quemado, ¿no? Estaba tan Sí. quemado de hacer lo que hacía que necesitaba un cambio, ¿no? Entonces, en ese punto que yo llegué a un límite de que no disfrutaba nada de lo que estaba haciendo, pese a que tenía un súper sueldo, pese a que tenía un súper coche y un súper trabajo en teoría viajando por todos los países de Europa, que suena muy glamuroso, pero no era así. Entonces no lo disfrutaba, pues entonces pesó mucho más la necesidad de un cambio, la necesidad de decir, estoy en un punto de mi vida que necesito cambiar, ¿no? Entonces, al final tiene que pesar más la necesidad de cambiar que la necesidad de quedarte sufriendo y jodido, ¿no? Como se diría. Entonces, Sí. si cuando te encuentras en esa situación, el peso siempre va a hacer que vayas hacia un lado o Claro. hacia otro. Eso, Si pesa más la necesidad de decir, es que necesito tener la seguridad de tener un sueldo fijo porque no tengo nada ahorrado, porque tengo que mantener a una familia, lo entiendo, es normal que entonces pese más la trascendencia de decir, no puedo dejar sin comida a mis hijos. Es lógico que piense ujú, eso. En esa ocasión yo no los tenía todavía, pues entonces no me pesaba tanto en ese sentido y yo soy más viajero, más aventurero, pues me aventuré. Entonces, en ese bien. punto eran miedos. ¿Cómo los trascendí? Porque llegó un punto en que pesaba más en mi balanza el decir, tengo que cambiar ahora mismo porque ya no resisto a mi jefe, a mi trabajo, a lo que estoy haciendo, no lo disfruto. Entonces pesó más. Al final es eso, al final es cuando no te dejas otra salida que hacer otra cosa nueva, pues entonces no tienes otra salida que hacerlo. Y yo pues encontré esa puerta y dije, pues me voy, no sé qué hay al otro lado, pero no puede ser peor de lo que tengo ahora mismo. Y no fue peor, al contrario. Y vinieron muchas nuevas incertidumbres. ¿Y cómo puedo sobrevivir si no tengo un sueldo? ¿Y cómo? Porque no estás acostumbrado a ello, nadie te ha enseñado eso y ahí llegaríamos al punto clave que es la educación a la que hemos sido sometidos, ¿no? Claro. Pero cuando cambias y entras en un nuevo estatus, en una nueva zona, siempre va a haber miedo, siempre va a haber incertidumbre y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello, porque vivir con la incertidumbre no es malo, es aceptable, pero tenemos que tener el cuerpo entrenado, como si quiero correr una maratón, voy a tener que entrenar unos mesecitos, eso lo Exacto. tenemos que tener claro. Entonces, aprendí eso, aprendí que es válido tener miedo y es válido no saber con certeza lo que va a pasar de aquí a 6 meses. Sí. Pero bueno, al final aprendes a vivir en ese estatus y bueno, construyes tu vida y resulta que se puede vivir también con esa forma de vivir. Hasta que llega un momento en que se convierte en una forma de vida hasta cómoda. ¿De acuerdo? Y se convirtió. Y yo creé mis Claro. empresas y me fue muy bien. Y otras empresas no me fueron tan bien. Y aprendí de los altibajos que puede haber en la vida a nivel empresario también. Y es un entrenamiento y se aprendió. Y lo mismo con el online. Empezó como un hobby. Bueno, si puedo ganar el dinero suficiente, me retiro del otro y me pongo solo con el online. Perfecto. Pero aún así no estoy cómodo. O sea, por ejemplo, una de las cosas en las que yo me planteo este año es sacar libros, por ejemplo, que es un tema que arrastro desde hace varios años que quiero sacar libros y me he liado, me he equivocado. O sea, me he equivocado también en eso porque he estado más pendiente de conseguir las editoriales adecuadas y tengo ahora las editoriales adecuadas para hacerlo. Y no lo voy a hacer con editoriales, al final lo voy a autoeditar, cosa que podría haber Claro, hecho te iba a hace decir, dos ¿por qué años. una editorial con el alcance que tenés, Luis? Exactamente. Sacalo Pues vos. bueno, pues uno tiene que aprender a base de golpes. Yo aprendo de esa manera y entendí que no había manera. Intenté cambiar a las editoriales para que se adaptaran a mí.
a mis Claro. necesidades, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, como es muy complicado mover un elefante, pues mejor me compro yo mi propio elefante, ¿sabes? Y lo monto yo. Y esa es la idea. Entonces, hay muchas cosas que quiero seguir haciendo y que no sé cómo van a salir, pero tengo ganas de probar. Y al final, el punto, después de tanta diatriba que te estoy dando, el tema es que tienes que ser feliz con lo que haces y no tienes que tener miedo a la incertidumbre. Y si quieres probar cosas nuevas, pruébalas. Se vale, es válido tener miedo, sí, es válido no saber si va a salir bien, sí, pero lo que no es válido es quedarte con las ganas y el what if que dicen los americanos, Sí. ¿no? ¿Qué hubiera pasado cuando tengas 80 años y te preguntes, ¿qué hubiera pasado si cuando tenía 34 hubiera ido a México y hubiera probado aquello? Pues yo ya no me quise quedar con esa duda y lo probé. Claro. Y mi vida no tiene nada que ver. O sea, mi horóscopo seguramente diría que yo tenía que haber estado en España trabajando eso. Bueno, rompí el horóscopo por completo y creé una nueva realidad, si lo queremos ver así, pero las realidades las creas con tus decisiones y las decisiones son tuyas. Decide pasar a la acción, como siempre digo, pasar a salir adelante y hacer cosas. Pasar a la acción, que yo siempre la frase que siempre digo, es básicamente hacer cosas. A lo mejor te equivocas, a lo mejor aciertas, bueno, disfruta del proceso, ¿no? No siempre son frases muy hechas, pero que Sí. funcionan muy bien, como las de uno nunca se equivoca, solo aprende y todas esas Sí, sí, cosas, sí. pero son Pero cosas que es así. cuesta Sí, asimilar, sí, y sobre todo porque venimos de una educación que no nos enseña eso, y entonces es un proceso, y en mi proceso han sido pues 15 años hasta llegar a un punto en mi vida en que digo, ahora estoy muy contento de estar en mi piel y con sí. mucha ilusión de las cosas. Y probar cosas nuevas no me da miedo. ¿Y volvería a un empleo? No volvería. O sea, tengo muchas cosas muy claras que antes no las tenía. Y es una persona completamente diferente la que te habla de esto que la persona de 34 años. Claro, Y no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, claro. la vida enseña. Y de nuevo, para si hay mucha audiencia de una edad ya más madura, pues el tema es que estamos en tiempo todavía de hacerlo y con 60 y 65 años, ahora estoy haciendo un curso de marca personal, estoy dando un curso de marca personal Sí, y tengo alguna persona que es mayor que yo. sí, Entonces, y me parece fantástico. Me parece sí. fantástico que pues, algo estamos haciendo bien, que por lo menos cada vez más gente se anima a hacerlo y es muy válido, muy válido. Sí, sí, yo creo que hace poco hablaba en un podcast sobre eso, de encontrar tu pasión y que no hay edad límite para encontrar tu pasión. Que vos podés encontrar tu pasión a los 50, a los 60, a los 70. Lo importante, al final del día, creo que lo importante no es ni siquiera encontrar la pasión, es buscarla. Es atravesar la vida en esa búsqueda, en ese autoconocimiento constante, disfrutar de ese proceso y que la vida de alguna manera te traiga lo que te vino a traer, pero que vos lo vivas consciente. Si vos sos consciente y estás buscando y estás probando, y con eso, porque por un lado tenés las personas grandes de tal vez 60 años que sienten que ya es tarde. Y después, por otro lado, tenés a los jóvenes de 20 que están hoy entrando en este universo con infinitas posibilidades y que sienten ansiedad por no tener todo definido ya y no tener o la carrera resuelta o saber qué quieren o haber encontrado su propósito en la vida o estar teniendo un negocio y ser millonarios. Y decís, no, en realidad nada de eso tiene que darse. Vos lo único que tenés que hacer probablemente sea buscar y buscar con paciencia, con calma, autoconocerte y descubrirte y en ese proceso solo se va a dar. Yo tengo muchas, mi generación, cumplo 30 años ahora en unas semanas y mi generación es la generación que vivió como el quiebre de la tecnología donde fuimos de los 90, donde crecimos hasta nuestra temprana edad sin tecnología, sin internet, y la adolescencia fue el boom. Entonces, todos en mi generación arrancaron los 18, arrancamos los 18 años con el mandato de la universidad, porque era muy directo, pasó de nuestros viejos a nosotros, es lo que tenés que hacer. Y es impresionante, Luis, yo no te puedo explicar la cantidad de gente de mi edad con la que hablo que sufren la facultad o la vienen sufriendo, la sufrieron y terminaron la universidad y fue como que se sacaron un bolso de 300 kilos de encima y dicen, bueno, ahora voy a hacer lo que quiero. Y a mí me da pena, me da mucha pena que
porque yo corté con ese proceso muy temprano, por suerte en mi vida, cuando me di cuenta que no era ese el camino que quería hacer. Estudié en la universidad, no me recibí de rebelde nomás porque me quedaba una materia, porque dije, le voy a demostrar al mundo, o por lo menos a mi generación, que no es necesario. Que podés hacerlo, puede ser una elección consciente, pero que no es eso, no se trata de eso la vida, de tener un título y ganar mucha plata. Se trata de algo más. Y creo que es muy, muy sano, muy positivo que haya más personas como vos, más grandes, como yo, de 30, y de repente que vengan emprendedores de 20 a pensar y a compartir estas maneras de pensar. Porque como siempre digo, y otro día lo hablaba con un amigo que también tiene una audiencia muy grande y está un poco más grande que yo, y me decía, yo no soy tan nativo de las redes sociales. Pero no importa, porque vos vas a empatizar con las personas que conecten con vos por tu historia y te van a escuchar y van a conectar desde ese lugar. Vos no necesitas conectar con nadie más de con quien vos te nazca. Entonces, si vos sos natural y pones allá afuera lo que vos sos de manera transparente y genuina, solito eso va a generar un movimiento que vas a empezar a atraer y vas a impactar en las personas que estás destinado a impactar. Totalmente, totalmente. Y venías diciendo que no hay edad para eso, tampoco para los jóvenes, ¿eh? También para los Claro. jóvenes el tema de la universidad ya no es obligatorio, eso es un hecho, ya nunca lo ha sido, pero ahora más gente y más gente lo ve. Pero también el hecho de que cada vez hay más jóvenes con la inquietud de hacer cosas y de hacerlo con 14, 15 años, ¿no? Y es curioso cómo cuando yo empecé el podcast hace como 4 o 5 años, los mensajes que recibía de gente joven era de estoy perdido, no sé qué hacer, ¿no? ¿Cómo Claro. empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? No sabían por dónde. Hoy en día ya no me llegan casi Mira, mensajes de esos, porque yo creo que se han dado cuenta de que existen todas las sí, herramientas a su alcance, que lo tienen todo ahí, que YouTube te lo enseña todo, que todo está ahí y que simplemente se trata de ejecutarlo, ¿no? Yo hice una charla TED en la que hablaba de emprendedores que emprenden con muy poco dinero y uno de ellos era un chico de 15 años en Barcelona que había emprendido un negocio de venta de relojes, ¿sabes? sí, Y le estaba funcionando. A él le estaba funcionando. Entonces se dio cuenta de que podía hacerlo. El mindset, de nuevo, la limitación se eliminaba y las herramientas están a disposición de todos, sí, son totalmente democráticas sí, y gratuitas. Y es sí, algo que podemos empezar, no hay excusa. Ahora la única excusa eres tú mismo. La única excusa eres tú porque las herramientas están a tu alcance. No cuesta dinero hacer una página web, un canal de YouTube. No cuesta dinero, literalmente. Entonces, ahora la única excusa es, nos estamos quedando sin excusas. Y espero que eso genere ese cambio de paradigma para que de repente no seamos 4 los que hacemos contenido, sino que seamos 4.000 millones los que hagamos sí, contenido. Entonces, qué bonito va a ser ese mundo en el que todos seamos creadores, todos busquemos impactar positivamente a los demás y viene una nueva etapa, un cambio de paradigma mundial. Ojalá sí, y así sea, ¿no? Porque cuando nos quedamos sin excusas, cuando uno se queda sin excusas, finalmente tiene que admitir la verdad. claro. Y la verdad es lo que estamos diciendo, que a lo mejor unos ya hemos iniciado, somos más pioneros, si quieres, pero eso no quiere decir que vayamos a ser los mejores ni los líderes de nada. Somos unos más, como todos los que nos pueden estar escuchando y que todavía no se han decidido a dar el paso. Pueden hacerlo, deben hacerlo y que lo hagan y cuanto antes, porque van a acabar haciéndolo. Sí, qué buen mensaje. Te iba a preguntar qué le dirías a alguien que quiere iniciar un podcast, pero creo que está todo dicho. No sé si querés agregar algo para esa persona que está ahí diciendo, che, qué bueno esto del podcast. Quiero Que no lo empezar. hagan, ¿Qué le que no lo dirías? hagan, que no lo hagan por dinero. Bien. Que no lo hagan por dinero, en general, ¿eh? Ni un canal de YouTube o lo que sea. Cualquier cosa que tenga que ver con creación de contenidos, el único imperativo final tiene que ser siempre, desde el principio hasta el final, mientras dure lo que estés haciendo, el único imperativo es qué puedo hacer para que el que consuma este contenido se vaya con algo más de lo que tenía cuando empezó. Vamos a sumarle a otras personas. Si es un podcast, ¿qué puedo hacer en este contenido? Que la persona que lo escuche diga, wow, valió la pena invertir este tiempo porque me llevo una idea, algo, una semillita que voy a plantar. Si tú haces eso con todos tus contenidos, entonces es cuando de verdad empiezas a sumar y a generar un cambio y tiene sentido que generes contenidos. Que generes contenidos porque es una herramienta para ganar dinero, sí, eso es muy calculador Sí, y el dinero es el peor motivador que existe
porque si no llega el dinero, te vas a aburrir muy rápido. La gente que dice, no, yo voy a crear un podcast porque en 6 meses quiero ganar mucho dinero, o un Claro, canal de YouTube porque quiero ganar mucho dinero, y a los 6 meses no están ganando mucho dinero, se les acaba la motivación, porque claro, se les acaba la paciencia. El claro. dinero es pésimo motivador, pero en cambio, si tu motivación es decir, "Ostras, no, disfruto lo que estoy haciendo, no soy un experto o no sé nada de un tema, pero voy a explicar mi camino, mi viaje, mi recorrido, mi aprendizaje", eso lo puedes compartir con los demás y eso tiene un valor. Si es una persona que tiene un montón de conocimiento, eres un profesor retirado que nos estás escuchando y dices, es que sé mucho, he aprendido mucho en mi vida, sé cómo explicarlo, debes explicarlo. Tienes a tu alcance ahora mismo una ventanita que se llama cámara, que está dentro de tu teléfono y que te permite subir vídeos ahora mismo, si quieres, hasta en directo a YouTube o al canal que quieras, o a Facebook o a Instagram. No tienes excusa, comparte ese contenido, pero siempre con la visión de ayudar a los demás. ¿Qué puedo hacer para sumarle a los demás? Si vas con esa mentalidad, estoy seguro de que los resultados no van a tardar en llegar, sean cuales sean esos resultados, lo que estás buscando. Pero por favor, que no sean monetarios. El dinero Excelente. va a llegar, si eso Sí. es lo que quieres, va a llegar, pero va a ser una consecuencia de, no va a ser una meta en sí misma. Si lo haces así, vas a hacer algo que vas a disfrutar, lo vas a disfrutar durante mucho tiempo y evidentemente va a llegar el dinero, pero te vas a dar cuenta que el dinero no era tan importante, sino que es mucho más importante seguir haciendo lo que estás haciendo porque ayudas a los demás, porque sumas, porque te ayudas a ti mismo y te haces una mejor persona. Y al final del día, eso es lo que deberíamos buscar todos. Sabias, sabias, sabias palabras, Luis. Ese es un cambio de paradigma que yo no lo tenía y cuando empecé a los mis 23, 24 años, creo que por esa edad, empecé a conectar con literatura que te rompía la cabeza desde ese lugar. eh, y para mí fue un cambio de paradigma porque ni siquiera tenía un entorno familiar sobre el cual apoyarme con esas cosas nuevas que yo tenía leyendo, porque todo mi entorno venía con el paradigma que yo traía, que era distinto, y me costó muchos años, pero de repetición y repetición y repetición. Eso que decías de el dinero no puede ser el objetivo, el dinero va a llegar. Para alguien que lo está mirando desde otra perspectiva, que capaz no conecta, no lo internalizó eso, dice, a estos me están jodiendo. Para vos es fácil decirlo porque ya está, para vos es fácil. Pero yo te aseguro, le aseguro a esa persona que no hay emprendedor, no hay ser humano en el mundo que, que haya llegado, entre comillas, y que no te comparta y no te diga, sí, es así. En el momento en que solté el dinero, en el momento en que solté eso y que me conecté realmente con lo que quería hacer y dar, la vida, solas las cosas empezaron a dar, pero vos tenés que enfocar en la paciencia, en ser perseverante, en trascender esos miedos, en no mentirte, no ponerte excusas. Pero ese mindset es es todo, porque muchas personas están tal vez entrando y dicen, bueno, voy a empezar un podcast porque así voy a monetizar. Y es lo último que tendrías que hacer es un podcast y vos lo que querés es dinero rápido. En todo caso, hay otros canales, otras cosas que podés hacer mucho más para ganar dinero rápido que un podcast. El podcast es lo más genuino, es lo más natural. Yo creo que el podcast es prender el micrófono, poner tus verdades, tus experiencias, tus sentimientos, tus conocimientos ahí afuera y dejar que de alguna manera el universo a través de Internet, con esas redes neuronales extrañas que tiene Internet y los algoritmos, lo lleve a donde tiene que llegar y que vuelva a lo que tiene que volver. O por lo menos así lo vivo yo. Y también otra cosa más, si eres una persona joven la que lo está escuchando ahora mismo, un chico, una chica joven, recuerda esto, tus padres nunca lo van a entender. Tus padres nunca lo van a entender, entonces no intentes explicárselo. No intentes quedar bien, no intentes decirles que esto es lo de ahora, no intentes convencerlos de algo que nunca van a entender. Y no pasa nada si no lo entienden. Tu madre te quiere mucho, tu padre te quiere mucho y eso va a ser así toda la vida, pero no les debes nada más que el amor, que es lo que ellos te han dado y debería ser correspondido. No les debes más que eso, pero no les debes absolutamente más que eso. Tampoco la explicación de que si ellos no es que ellos no me entienden cuando yo les digo que tengo que hacer un podcast porque tengo que dar contenido, que tengo que hacer un canal de YouTube, ellos no lo van a entender y si no lo entienden, no pasa nada. Si estás casado y esto es pareja, es tu pareja la que no lo entiende, tampoco pasa nada. Eso es tu hobby, es algo que tú estás haciendo, ¿no? Yo empecé a hacer el podcast
Y en mi casa nadie entendía lo que yo estaba ¿Qué haciendo. haces encerrado horas con el micrófono, Luis? ¿Qué haces? No, pues hay cosas mías, mis cosas. Eso, ¿cuál es el problema? No había ningún problema, ¿sabes? Entonces, no intentes que tu círculo cercano, las personas que te quieren, también lo entiendan y tengas que tener automáticamente su aprobación. Es más que probable que cuando tú emprendas un camino diferente al que ellos entienden como el que debería ser el habitual, cuando tú tomes ese camino diferente, probablemente vas a recibir todas las críticas del mundo, pero ¿qué estás haciendo? Pero, pero ¿por qué dejas un trabajo fijo? ¿Pero por qué no estudias una carrera como todo el mundo? Eso va a suceder. Entonces, si tú tienes claro que quieres probar ese camino, lo que decíamos antes, la incertidumbre la vas a tener. En los dos casos, ¿eh? Si haces una carrera, no tienes garantizado el puesto de trabajo. Si terminas una carrera, no tienes garantizado un puesto de trabajo. Si tienes un puesto de trabajo, no tienes garantizado que dure más de un año siquiera, o más de un mes. No tienes garantizado nada tampoco en ese camino. Por lo tanto, si quieres tomar un camino diferente, tómalo. Y si no lo entienden, pues que no lo entiendan. No pasa nada, es tu camino, es tu decisión. Los padres les debemos muchas cosas, pero no les debemos pleitesía. No les debemos, muchos padres se proyectan en sus hijos. La mayoría de padres se proyectan en sus hijos. Yo, tanto en sus éxitos como en sus fracasos. Yo fui un abogado de éxito, mi hijo tiene que ser un abogado de éxito como yo para heredar el bufete. Claro. Yo fui un fracasado, mi hijo tiene que ser un éxito y tiene que ir a la universidad porque yo no fui. En mis éxitos y en mis fracasos, yo como padre me proyecto en mis hijos y los hijos lo están sufriendo eso. Entonces, como tú decías, la expresión es correctísima. La gente llega al final de la carrera y se libera de una carga. Ya estoy pagando lo que les debía a mis padres. Toma, papá, aquí tienes tu título, maldito. ¿Sabes? Entonces, pensemos que eso no es necesario, que no les debemos. No tiene Les debemos sentido. muchas cosas, pero no eso. ¿De acuerdo? Exacto. Porque eso son decisiones de vida que son nuestras. Si quieres ser creador de contenido, si quieres hablar en público, si quieres darte un año la vuelta al mundo trabajando en una ONG, puedes hacerlo, debes hacerlo, deberías estar haciéndolo ya de una vez. Y si no lo entienden, no lo entiendes, ya les enviarás una postal en las Navidades. Pero eso va a pasar. Ellos tienen incertidumbre porque quieren lo mejor para ti, pero su mejor versión tuya no tiene por qué ser la que tú quieras para tu vida. No lo hagas. Clarísimo, clarísimo el mensaje, Luis. Y conectando un poco con este tema de que salió de la universidad, yo personalmente con Ecodiem estamos súper comprometidos y como de algún parte de mi misión y ese propósito es eh, mostrar y generar un cambio desde la formación, desde otro lugar distinto, no siguiendo el camino tradicional y formar y demostrar, o sea, formar y ser ejemplo de que se puede formar para que otras personas sigan ese camino. O sea, nosotros lo hacemos desde el marketing, que es desde donde sabemos, otros desde la jardinería. Me gustaría saber tu opinión como formador vos también de emprendedores, porque das cursos, formás, sos coach, sos entrenador. Eh, ¿Cómo ves la educación online y este cambio de paradigma en la formación en diversas áreas, no necesariamente lo que es el emprendedorismo o el marketing? ¿Cómo veo la formación online ¿Cómo como está herramienta hoy? actual? ¿Cómo está hoy? Totalmente, ¿Hacia dónde va? ¿Qué sentís de lo que está sucediendo? totalmente ilusionante y concatenando lo que estábamos hablando de que una carrera, de hecho, hoy en día se demuestra cada día más que una carrera no es necesaria porque normalmente si tú estás estudiando, como tú dices ahora, marketing, por ejemplo, si tú estudias marketing en una carrera, lo que tú estás estudiando es obsoleto desde antes de que entraras a la universidad. Ya es obsoleto. Las Sí. herramientas que vas a utilizar son obsoletas, están diseñadas a lo mejor en los años 50 o 60. Entonces estamos hablando de material obsoleto. Aunque tengas material de hace 5 años, es Sigue siendo obsoleto. Es obsoleto, claro. obsoleto. Entonces, no puede ser que nos fiemos de eso como nuestra fuente de conocimiento. Y entonces el hecho de que haya cursos online que son más especializados, más nicho, por utilizar el lenguaje, si son cursos más específicos, más cortos, ¿significa eso que son peores? No, significa que son más precisos, que dan una solución, una respuesta a una pregunta mucho más específica. ¿De acuerdo? En vez de que la pregunta sea ¿cómo puedo aprender marketing? Tienes que hacer una carrera. Ahora la pregunta es ¿cómo puedo hacer para vender mi producto? ¿Cómo puedo hacer si tengo una tienda para vender mis productos en línea? ¿Cómo puedo hacer para hacer tal o cual cosa? Esas son preguntas mucho más específicas que requieren de respuestas mucho más específicas, también más cortas, y por lo tanto la educación en línea se encarga de
rellenar ese gap que existe actualmente entre la Exacto. educación tradicional y la necesidad que las personas siguen teniendo hoy en día de respuestas. Porque ahora nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Yo quiero saber dónde está algo, clico en el Google Maps y me señala hasta el camino, hasta cuánto voy a tardar, hasta qué parada de metro tengo, me señala todo. Entonces yo quiero esa respuesta. Entonces si yo tengo una tienda de zapatos y quiero saber cómo se venden los zapatos en línea, pues seguramente hay un curso que me diga curso de venta en línea para zapaterías. Probablemente exista. Y si no exista, ahí tenéis un buen tip también. Claro. Entonces, ¿ese curso es algo que sustituye una carrera universitaria? Totalmente, desde el punto de vista en que si tú con una carrera universitaria lo que buscas es un buen empleo que te dé seguridad económica, eso lo puedes conseguir con un curso de 3 meses o de un mes y que te va a permitir darte seguridad económica y te ahorraste 5 años. Adiós, adiós, buenos días. Entonces, ¿eso lo podemos hacer con un curso más pequeño? Sí. Tenemos que fijarnos en las metas que queremos alcanzar. Claro. Un título no es una meta, es un papel. Y entonces eso no nos va a servir para nada en la vida, cada vez para menos cosas en la vida. Pero si nosotros tenemos más claras las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿cómo puedo montar una tienda en línea? ¿Cómo puedo vender un curso en línea? ¿Cómo puedo hablar en público y que la gente entienda lo que le estoy diciendo? Todo eso se puede aprender hoy en día y nada de eso se puede aprender en la universidad. Qué curioso. Bueno, pues para eso existe la educación en línea, que no deja de ser más que, de nuevo, una herramienta, un medio para conseguir un fin. En este caso, dar respuestas específicas a preguntas mucho más específicas. Es fantástico vivir en este ecosistema en el que todo el mundo puede generar un curso. Yo soy muy bueno en cata de vinos, yo puedo hacer un curso de cata de vinos y, vamos, romper el mercado porque soy muy bueno haciéndolo, soy muy bueno explicándolo, disfruto haciéndolo y no he tenido que ir a la universidad para hacerlo, simplemente disfruto lo que hago y hay mucha gente que seguramente le va a interesar lo que yo hago. Si yo diseño ropa, si yo enseño cómo se hace ejercicio, si yo enseño a correr una maratón, todo eso son cosas que yo puedo encontrar en línea hoy en día y que tienen un público amplio que necesita de ese conocimiento. Entonces, hazlo tú, si eso es algo que a ti te gusta. Democratización total del contenido, democratización total en la creación y siempre hay un público. El hecho de que todo el mundo tengamos ahora mismo un ordenador, una computadora de última generación que es nuestro teléfono, porque es mucho más potente que las computadoras con las que yo estudié. Entonces, el hecho de que tengas eso en la mano es que desde tu mano puedes crearlo absolutamente todo. Desde la mano puedes encontrar todas las respuestas a todo y también puedes convertirte tú en la respuesta a las preguntas Claro, de otros. Y eso es lo más bonito de todo, que claro. es democratización total tanto de las preguntas como de las respuestas. 100%. ¿Cuáles crees que son las dificultades que se presentan a la formación online? O sea, las dificultades para en la formación online, tanto desde el lado del generador de ese contenido como de quien lo consume. ¿Qué problemas ves, qué dificultades ves en las personas que hacen cursos, por ejemplo? Problemas, yo creo que el problema es que todavía la tecnología es muy primitiva en ese sentido y no hemos llegado a un punto en que podamos adquirir el conocimiento de la manera más fluida posible. Estamos todavía bajo el paradigma de yo creo un contenido, lo grabo o lo escribo. Estamos en el paradigma libro todavía, Ujú, ¿no? Estamos creando un contenido precreado y claro, lo estamos entregando, ¿no? Y yo creo que tenemos necesidad de herramientas más virtuales, ahora sí, ujú, que nos permitan una mimetización de la vida real que todavía no tenemos, ¿no? claro, Lo que podemos tener ahora es este diálogo que sigue a sí, través de una ventanita que nos obliga a estar estáticos y nosotros no somos así. Si yo sí, estoy paseando con un amigo y estoy hablando y estoy aprendiendo algo de que algo me está explicando, yo tendría que ser capaz de hacer eso hoy en día. Y se puede hacer, pero no de la mejor manera, no de la forma más sí, cómoda. Yo creo que estamos a un paso, estamos sí, a 5 o 7 años de distancia de tenerlo y eso nos va a permitir, yo qué sé, que tengamos lo que ahora son foros de discusión o grupos privados de Facebook o todo eso. Yo creo que tiene que haber una evolución ahí. Son herramientas sí, pretéritas para mí y sí, tenemos que buscar algo más novedoso en el tema de mimetizar la comunicación real que todavía no hemos conseguido. Y eso va a permitir que la formación pase a ser mucho más fluida de lo que es ahora, porque todavía estamos imitando el paradigma sí. antiguo en el método online y yo creo que podemos encontrar todavía versiones más avanzadas de lo que estamos haciendo, tanto en tecnología como en el formato nuestro.
Más eficientes. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hace poco me preguntaban y cuál era mi visión de CODIEM y la formación dentro para largo plazo. Y le decía, no sé cuándo, pero probablemente si me decís largo plazo y dentro de 20 años, yo creo que seríamos una universidad a través de una realidad virtual. Es una universidad online donde los contenidos se están generando y el alumno entra y desde su casa capaz puede elegir el formato, pero puede elegir tú. Me conecto y entré a una sala con mis compañeros que también están en sus casas y con un avatar o lo que fuese, todo es mucho más dinámico y creo que ahí ese es probablemente la próxima capaz quiebre, revolución o evolución en esto, que es, la tecnología todavía no nos puso ahí, pero sí, sí estoy muy de acuerdo que por ahí hay algo a lo que prestar atención. Bueno, Luis, antes de terminar, tengo un dato de color. Tengo dos preguntas más, que es la última la voy a dejar para el final, que es sobre el futuro de Luis Ramos y los podcasts y los libros que se vendrán. Pero antes tengo dato curiosidad, extremadamente curioso, que leí hoy repasando tu biografía y todo, que decías que te levantabas a las 5 a.m. Eh, yo personalmente, cuento brevemente mi historia de mis mañanas. Toda mi vida, toda mi vida me levanté, bueno, el chico iba al colegio temprano, pero bueno, mi vida laboral desde los 18 hasta los 26 años, que fue que trabajé en relación de dependencia, yo entraba a las 10, 10 y media al trabajo, el trabajo quedaba cerca de mi casa, me levantaba a las 10. Como así, como me despertaba, iba al trabajo. Llegaba y veía qué pasaba, hasta las 12 no servía para nada, ¿viste? Y siempre me puso, o sea, durante al principio era como lo natural, después me empecé a sentir culpable de eso, no me gustaba, no me sentía bien, no me sentía productivo, no sentía que aprovechaba el día, sentía que podía hacer un montón de cosas a la mañana, pero que me resultaba en eso, y yo lo decía, yo decía, no puedo levantarme antes de esto, es imposible para mí, me duermo a las 3, yo funciono de noche, no me sirve la mañana. Y yo declaraba eso. A medida que fue cuando empecé a emprender y empecé a estudiar mucho sobre organización, gestión del tiempo, porque era eso o me explotaba el cerebro de estrés, empecé a decir, bueno, meta, bajar el horario de levantarme. En el 2017 todavía, yo ya teniendo un negocio formado, dos empresas, empleado, todo, yo me seguía levantando a las 10 y era inviable porque me despertaba y el mundo ya había empezado y me cagaban a palo. Y me propuse la meta de empezar a levantarme más temprano y fui muy de a poquito y hoy me levanto a las 5 de la mañana, entre las 5 y las 6, dependiendo de la hora que me acosté, pero cuando puedo, o sea, me dan los horarios para también priorizo dormir como mínimo 7 horas, me levanto a las 5. Y me hablan por Instagram, me dicen, vos sos del club de las 5 a.m. también. Y digo, nunca lo terminé el libro, me pareció medio aburrido, el concepto está bueno, pero el libro me pareció aburrido. Pero sí, yo la verdad que me levanto a las 5 y soy el tipo más feliz del universo saliendo a caminar con mis perros a las 5 cuando el sol todavía está saliendo y llego a casa y desayuno y hago yoga y medito y a las 6 estoy sentado en la computadora y tengo 2 horas, 3 horas que todavía el mundo no empezó y yo hago todo lo más importante del día y no sé cómo, o sea, me dicen, ¿cómo haces? Le digo, no sé, me costó la vida, pero lo logré. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Por qué te levantas a las 5? Contanos tu experiencia de ese hábito. Por mimetización, ¿no? De otras personas que lo están haciendo, ¿no? Porque igual que tú empezaste, a lo mejor escuchabas mi podcast, bueno, yo también he escuchado otros podcasts. Hay uno que en Sí, España se llama Joan Boluda, muy conocido sí. en marketing online, y Joan Uy, sí, él se levanta como a las 4 de la a las mañana, una cosa 4, se así. levanta a las 4:30. Sí, sí. Él los gana todos. Sí. Entonces, él es Dios. Entonces, Sí. Joan se levanta a las 4:30 y siempre me había causado mucha curiosidad, ¿no? Entonces, y yo soy, en España, lo normal es ser noctámbulo, más nocturno, son Sí, más nocturnos. El late night de la tele empieza a las 10:30 de la noche, o sea, ahí es cuando claro. empieza la noche, ¿no? Sí, Y acabas de ver el programa o lo que sea, acabas a la 1, 2 de la claro, mañana, la gente se acuesta a esa hora, entonces lo normal es levantarte a las 7:30, claro. a la hora que yo me levantaba. Pero bueno, el hecho de cuando ya tienes una familia y ya tienes hijos, eso te das cuenta de que te falta tiempo, Mm, porque cuando si se levantan los niños a las 6:30, 7, que como es mi caso, se levantan a las 6:30,
Bueno, pues me falta tiempo en el día, ¿no? Entonces tienes que buscarlo, ¿no? Y entonces acudes a toda esa retaíla de libros que hay por ahí de tienes que madrugar, tienes que levantarte temprano y todo. Y empiezas a ver a casos de éxito de emprendedores exitosos y dices, y casualmente todos se despiertan temprano, Sí. ¿no? Entonces empiezas a ver y dices, pues algo habrá ahí, ¿no? Y ¿Qué digo, no, pasa a no, las 5 de la no, mañana que están no todos me veo. despiertos? No me veo, pero vamos a probarlo, ¿no? Entonces, poco a poco vas bajando eso, ¿no? De cuarto en cuarto de hora, o de media hora en Sí, media hora, vas bajando hasta que llegas a las 6, a las 5:30, sí. y dices, y entonces es cuando te das cuenta de que sí, hay algo ahí. ¿Y que hay Hay algo? algo, Hay ¿viste? paz total. Es paz total, el mundo está dormido, menos tú. Y entonces resulta que tú, si te has despertado, si estás despierto y voluntariamente despierto, te das cuenta de que eres muy productivo. Te das cuenta de que haces las cosas que Sí. te tardabas una hora en hacer, las haces en 12 minutos. Y Sí. dices, caray. Y resulta, como tú dices, que a las 8:30, 9 de la mañana, pues resulta que a lo mejor le tienes hecho tu día. Sí, sí, sí. Literalmente Sí. hecho tu día, ¿sabes? Y Te el genera como una resto, sensación de vacío, ¿viste? A ver, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó a veces de ser las 11 de la mañana y sentir como que el día entero ya lo pasé, ¿viste? Y bueno, a ver, y hablo con mi equipo, le digo, chicos, a ver, díganme, tráigame problemas, porque ya hice todo, ¿viste? claro. Y te sirve para eso, te sirve para darte cuenta. Tiene que ser un tema voluntario, evidentemente, y Sí, tienes que darte cuenta de que ahí hay algo para ti, ¿no? Entonces, si no hay algo para ti, si simplemente lo haces porque es el libro de moda, no lo vas a hacer. No lo vas a probar un día 100%. y vas a maldecir a todas las personas que se les Sí, ocurrió imprimir ese libro, ¿no? Pero si de verdad hay algo detrás de ello, una necesidad que tú tienes de necesito más productividad. Es una acción consciente de decir, necesito más tiempo para mí. ¿No? A lo mejor yo quiero escribir un libro o quiero hacer, mira, por ejemplo, un amigo mío, Raimon Samso, es un escritor muy famoso en España, sí, y Raimon también es del Club de las 5 de la mañana. Bueno, sí. ahora hay que llamarlo el Club de las 5 de la Claro, mañana. sí, sí, Hasta sí. hace 4 años eras de Me los levanto a las madrugadores, 5, ¿no? claro. Me levanto a las 5 y ya está, ¿no? Ahora somos del Club todos de las 5. Bueno, pues Raimon se levanta a las 5, escribe durante hora y media y hace toda la serie de posicionamiento del libro, lo que hace en Amazon, todo eso que hace, y resulta que también a las 8 o 9 de la mañana ha cumplido. Bueno, y Raimon nos deja humillados siempre a todos. Estuve comiendo con él hace unos días en Barcelona y nos humilla vilmente Sí. porque es un tipo ultra productivo. Es un escritor, se dedica, es mi ídolo, aparte es un gran amigo mío, y está ahora a un ritmo está escribiendo y publicando un libro por mes, ¿sabes? Entonces nos humilla a todos. O sea, yo que quiero escribir un libro, estoy ahí pensándomelo, ¿no? En 3 mesecitos, no Mientras sé vos qué. estabas eligiendo la editorial, él te sacó 25 libros. Entonces, lo vi en verano y tenía como 26 libros publicados. Claro. Fui a verlo ahora y dices, no, sí, dentro de 2 semanas publico el 31. Bueno, eso es Entonces, un gran motivador, creo, para vos, Luis. Me imagino tenerlo cerca, porque es como que es esa voz interior que te habla. Te lo debes imaginar a él hablándote, dale, ¿cuándo es publicás? ¿Cuándo ¿de qué publicás? me quejo? ¿De qué me Sí. quejo? ¿Cuál es mi excusa? De nuevo, al final, cuando te quedas sin excusas, dices, bueno, está bien, publico mi libro. O sea, no puede ser que lo publique y que no lo puedes escribir en un mes. O sea, hasta te pones Claro. ya esas metas tan locas, ¿no? Sí. Entonces, levantarse a las 5 de la mañana es un poco lo mismo, ¿no? Te pones metas que en principio parecen locas, pero que no lo son tanto si tienes una meta que alcanzar, si tienes algún premio, si quieres verlo Sí, así, si al final tienes algo que ganar, ¿no? sí, Somos muy egocéntricos, necesitamos ganar algo, ¿no? Y en este caso estás ganando algo, estás ganando tiempo, estás ganando calidad de vida, estás ganando calidad en tu trabajo. Si es de los que se preocupa por hacer el mejor trabajo posible, vas a tener más calidad también en el trabajo, vas a tener más tiempo, vas a tener más vida y sí, vas a tener menos series de televisión, menos Netflix y te vas a acostar más temprano. Tienes muchas cosas que estás perdiendo, entre comillas, sí. entiéndase, y resulta que vas a ganar muchas cosas más. Al final, el crecimiento interior va a ser mucho mayor y lo que estás perdiendo es normalmente tan débil en la balanza que no pesa. Entonces, tiene muchas virtudes, pero el único defecto es que tiene que ser provocado interiormente, tiene que salir de ti. Sí, sí, No puedes, o sea, si viene alguien y te obliga a levantarte a las 5 de la mañana, lo vas a maldecir toda la vida. sí, sí, Y sí, lo vas sí. a hacer de mala gana. No lo vas a hacer, no lo vas a disfrutar. Se tiene que disfrutar el proceso y se tiene que disfrutar sabiendo que eso te lleva a conseguir algo, ¿no? Entonces, sí, bienvenido al club de las 5 de la mañana como concepto, pero Sí, siempre que sea voluntario, siempre que sea exacto. voluntario. Y es
altamente productivo para todo aquel que lo quiera probar. Altamente productivo. Tú ya lo sabes, no te tengo que convencer. Sí, como cualquiera de los cambios, hay que hacerlos por algo interno y desde adentro. Si pretendes levantarte a las 5 solamente porque Rodri se levanta a las 5, o Luis se levanta a las 5, o leíste el club de las 5, pero no tenés un driver potente, te va a sonar el despertador y vas a mandar a todos, vas a decir, estos son unos idiotas, esta es la mejor hora para dormir y vas a querer seguir durmiendo. Pero cuando lo haces, realmente es muy satisfactorio. Si alguien está buscando un cambio en ese sentido, no lo haga de golpe, porque es muy difícil. Tiene que ser súper progresivo. Por lo menos así yo lo viví, fue progresivo. Desde las 10, después empecé a levantar a las 9, después a las 8, después a las 7, después a las 6. Y recién ahora, en los últimos meses, las 5. Los últimos 2 meses. Y cuesta, y lo voy haciendo a poquito. Fui haciendo 5:45, Pero 5:30. lo que tú estabas diciendo antes, tienes mucha razón, es importante hacer hincapié en eso. El sueño sigue siendo lo más importante Sí, de toda esta sí, ecuación. Tienes que respetar tu slot de sueño. Tus 7 horas tienen que ser obligatorias. sí, Entonces, si quieres levantarte a las 5, te tienes que acostar a las 9:30, 10 de la noche, sí o 100%. sí. Sí o Entonces, sí. eso es obligatorio. Sí, sí, sí o sí. Perfecto, sí, súper de acuerdo. Es base. De hecho, cuando por algún motivo me cuesto más tarde, ese día me levanto más tarde y me la banco. Aunque después sufro porque no hice tantas cosas a la mañana, ¿viste? No fui tan productivo, pero bueno, Hay que perdonarse, hay que 100% perdonarse, hay que también, también. perdonarse, hay que ser conscientes de que y es cierto, es un buen punto ese también. Hay que perdonarse porque hay mucha gente que es demasiado exigente consigo misma Sí, y si falla una vez ya desiste porque sí, encontró una excusa, una puerta de salida para claro. hacer algo que no quería. Entonces, hay que perdonarse. Te levantaste hoy a las 6:30 por la razón que fuera. Está bien. Bueno, Disfrutar. no abandones. Bueno, está bien. Hoy no pudiste salir al gimnasio. Bueno, pues vete, mira a ver si puedes ir a mediodía, ¿sabes? Pero Sí, mañana y vuelve a tu hábito. Los sí, hábitos son guías, pero no sí. son, no son leyes. No nos cortemos la mano porque no hayamos fallado un día. No hace falta. Excelente. Bueno, Luis, vamos llegando al final y tengo una última preguntita que es, ¿cuál es el futuro de Luis Ramos, podcast para emprendedores, Mentor 360 y tu ecosistema? ¿Hacia dónde va? ¿Qué vamos a tener de Luis pronto en el 2020? Tengo la costumbre de hacer planes a principio de año que soy incapaz de cumplir cuando estamos en abril, porque no me llenan o porque encuentro otras cosas, ¿no? Entonces, el año pasado tenía un podcast y este año tengo 2 podcasts y no sé muy bien qué ha pasado porque tengo 2 podcasts, pero los tengo. Entonces, es muy difícil para mí, me dejo llevar mucho por la corriente del momento y de disfrutar lo que decíamos, ¿no? ¿A dónde voy? Mira, Libros para Emprendedores sigue obligatoriamente. Obligatoriamente es demasiado lo que le debo y lo que la gente le ayuda. Entonces sigo adelante con eso. Y además, el Mentor 360 yo creo que también va a seguir. Es muy dedicado, ese es diario, entonces cuesta mucho. Y yo tengo la idea de un tercer podcast. Así entonces tengo una idea de un tercer podcast, pero necesito... Un es algo, clon. es algo, sí, eso estaría bien, pero necesito algo retador en ese sentido, que es una empresa grande detrás, porque lo que quiero hacer es retador, que es un Claro, podcast de entrevistas, pero sí, quiero que sea en vídeo y quiero que sea multipaís, o sea, quiero irme a Argentina a entrevistar a bien, emprendedores, quiero irme a claro. España, o quiero irme a Uruguay o a Chile, entonces, y estamos en eso. Estoy en eso, estoy con un banco, de hecho, de España. Estamos viendo a ver si se anima o no se anima, a ver si lo engaño. Y Bien. si eso, pues probablemente haya un tercer podcast, que no sé cómo lo voy a manejar, pero bueno, vamos a ver cómo. Sí, Pero me hace muchísima ilusión. La verdad es bien, que el hecho de hacer podcast te permite conocer un montón de gente y, sí, por ejemplo, yo hago Mentor 360, es el resultado directo de Libros para Emprendedores. O sea, claro. Libros para Emprendedores lo hago, empiezo a hacer entrevistas y de ahí han salido muchísimas amistades que luego se han Claro. transformado en colaboradores del programa, ¿no? Entonces, creo que ese camino de seguir conociendo, hay la típica frase, estamos llenos de típicas frases, pero del rodéate de las 5 personas, no Sí, sé. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo ahora sí. intento rodearme de gente en la que yo sea el que menos sabe de la habitación, ¿no? Entonces,
eso me motiva muchísimo, entonces quiero conocer a mucha más gente así. Entonces el montar un podcast de entrevistas es la excusa perfecta Perfecto. para hacerlo, pero necesitaría ese sponsor. Estamos en eso. Si no sale, Bien. si no hay tercer podcast pronto Hacer de un Luis, crowdfunding, hacer un crowdfunding, publicar en las redes y que hacemos una vaquita entre todos. no creo que, no creo que diga. Vamos a ver, No vamos sé, a ver. hay A que, ver qué pasa, a ver qué pasa. hay que ver, con un par de millones de descargas. Sí, debería ser. Sí, sí, sí. Ahora han empezado a entrar algunos anunciantes y todo eso y entra dinerillo por ahí. Eso está muy bien también. Pero esa es a priori en podcast es lo que se prevé que suceda. No sé, el tercero no es seguro, pero ojalá me haría muchísima Bien, ilusión hacerlo. qué Eso bueno. por un lado. La idea es seguir con lo que te había comentado de escritura. El ejemplo Samsung me pone muchísima presión, entonces tengo que hacer ya, no libros. Claro, Entonces ese es el tema ahora, y entonces eso es algo que está en mi mente en este año ahora mismo. Intento ya no ponerme más metas gordas así, más de dos, para que por lo menos bien, las pueda cumplir, ¿no? Está demostrado que si te pones dos o tres metas grandes, es probable que las alcances. Si te pones cinco o seis, es probable que alcances una. Si te pones 10 metas grandes, es probable que no alcances ninguna. Entonces, vamos a ponernos dos, a ver si con muy eso. Y si no sale lo de las entrevistas, algo me voy a inventar. bien. Sí, sí, eso no me cabe duda, no me cabe duda. Estoy muy inquieto en ese sentido y no lo sé, pero estoy muy, muy centrado en que eso sea así. Tengo que hacer algo, mira, algo que quiero hacer y que no es tan atractivo y tal, pero es más eh, alimenticio, por decirlo de alguna manera, es que yo me he centrado muchísimo en crear contenido gratuito. Yo creo, Sí, tengo cursos y tengo membresías y todo eso, pero no me he enfocado, o sea, me he centrado más en crear mi marca personal y mi desarrollo de contenidos que no en la de crecer mi base claro, de clientes, ¿no? Y entonces claro, lo que quiero es estabilizar este año, no hacer tantas cosas nuevas, claro. estabilizar un poco lo que tengo, generar más ingresos y eso, si no viene un sponsor, me podría servir también para hacer mis otros proyectos autopatrocinados, ¿no? Claro, Va claro. por ahí. Me parece excelente. Bueno, ambicioso y divertido. Me da mucha curiosidad de ese tercer podcast. No sé cómo vas a hacer para grabar los tres, Luis. Vas a tener que grabar en los aviones, seguro. Vas a tener que No, estar moviéndote. ese es en multipaís, además. Por Entonces, eso, por vamos, eso. vamos a ver si sale. No, no sé, Hay no un sé. micrófono Samsung chiquitito que capaz es portátil, te puede venir bien, pero no tiene muy buena calidad. No sé qué vamos a hacer. O sea, me gugustaría mucho hacerlo. O sea, sí me gustaría hacerlo bien, o sea, Claro, hacerlo en grande. O sea, porque hacer el programa de entrevistas ya lo he hecho. Ya he hecho, hice una claro. serie de 40 entrevistas, fue muy bien. ¿Podría volver a hacer lo mismo? Sí, pero de nuevo, me gustaría hacer cosas diferentes. Me gustaría hacer, o sea, meter más ingredientes. Creo que he sido muy pionero. No he sido el primer podcaster ni por asomo, pero he sido de los pioneros en utilizar herramientas de marketing para promoción del podcast. He sido el primero en utilizar estrategias realmente para hacer crecer un podcast. Y he demostrado que se puede hacer, ¿de acuerdo? No he trampeado nada, todo es real, es público real el que hay ahí fuera, pero he demostrado que se puede hacer, ¿no? Y todo tiene mucho que ver con mi curiosidad insana que tengo de aprender cosas nuevas y de Me, integrarlas dentro de mi mundo, ¿no? me Entonces, haces pues, acordar, me haces ujú, acordar a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, seguramente lo conoces, el blog, ujú. que charlamos, lo entrevisté hace poco y cuando le pregunté también qué venía, me dio una respuesta muy similar. Él es muy curioso, muy pionero, porque en esa curiosidad él dice, yo voy y hago lo que en ese momento me da curiosidad, me gusta, me apasiona, voy y lo hago y resulta que él me decía, siempre tuve suerte de que eso también le gustó, le parece interesante a las otras personas esa es su planificación, es seguir su intuición y su curiosidad. Muy similar el enfoque al tuyo en términos de planificación. Al final no hay límites, sky is the Ujú. limit, que dicen, ¿no? Entonces, pues no hay límites. Nunca me hubiera planteado tener 1 millón de descargas en un podcast y ahora tengo dos podcasts que superan el millón de descargas, ¿sabes? Y eso es algo que pasa cuando tú no te pones límites, sino Sí. simplemente dices, quiero sacar más, quiero llegar a más gente. Lo que hablábamos un poco de quiero impactar a más gente, ¿no? Entonces, ahora estoy en ese mood. Si saco un tercer podcast, voy a tener la misma obsesión de hacerlo Ujú. crecer, pero de nuevo, porque creo que podemos hacer mucho bien. El latinoamericano, el hispanoamericano, no solo el latino, el hispanoamericano, es,
es una persona que se pone muchas autolimitaciones, se autolimita Sí. mucho, ¿no? Entonces se conforma con menos de lo que podría tener. Yo no me conformo, soy muy inquieto en ese sentido y eso hace que, por ejemplo, pues ahora Libros para Emprendedores pues, esté en el top 100 mundial, por ejemplo. Es el Claro. único podcast en español que está dentro del top 100 del mundo, Qué ¿vale? grande. Entonces, no solo en el top 100, tengo que ver los nuevos datos que me pasan, pero probablemente estemos en el top 50 Mirá, del mundo. Estamos una locura. compartiendo podios con unos nombres que marean, ¿no? Mm, Entonces es importante que sepamos que se puede hacer, que se puede hacer desde cualquier país, desde cualquier región, que esto es, decíamos, democrático al máximo y que se puede hacer. Que se puede hacer. Entonces, si es con un podcast, si es los youtubers, prácticamente los youtubers más grandes del mundo, también hay muchísimos que son latinos, están rompiendo muchos esquemas en ese sentido y creo que tenemos una misión, que es sí, demostrar que sí se puede y romper ese paradigma que tiene el hispanoamericano, el latino en general, pero el hispanoamericano sobre todo, ¿no? sí, Es importante que lo hagamos y hablábamos de la palabra pionero antes, ¿no? sí, Entonces, el ser pionero simplemente significa que lo hiciste primero, ¿no? Pero como el de los 4 minutos por milla y todo aquello, hubo muchas décadas en las que no se podía correr una milla debajo de los 4 minutos sí, hasta que uno la corrió, ¿no? Y de repente, en las 2 siguientes semanas, 3 personas más corrieron sí, la milla debajo de los 4 minutos y esto es exactamente eso, ¿no? Ser el primero es simplemente ser el primero de muchos. Y lo bonito del podcast como herramienta, para terminar con eso, es que, por ejemplo, yo me descentré mucho hace un par de años o hace un año y medio con el tema del vídeo. Empecé a hacer vídeo y todo. Eso impactó muy negativamente en mi audiencia, bajó mi mira, audiencia. mira, Y entonces el hecho de que el año pasado yo dije, está bien, ya lo probé, mi ejercicio de hacer los vídeos funcionó, me sirvió, me voy a volver a centrar en el podcast. Y en el momento en que me centré, volví a subir como mira. nunca antes había subido. Yo nunca había pasado de 650.000, 700.000 descargas y de repente estamos en 1.100.000 y pico que tiene Libros para Emprendedores ahora cada mes, ¿vale? Entonces, Impresionante. eso es algo que viene cuando tenemos enfoque y claridad de decir vamos a romperla, carajo, que dicen en México, ¿no? O sea, Sí, vamos a por todo, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer todos. sí, Tengas 15, tengas 50 años, tengas 30, da igual. Y no hay que sí. ponerse límites. Entonces, vamos a romperla, carajo. Vamos a romperla. Sí, sí, muy bien. Vamos arriba, dicen los hermanos uruguayos. Yo digo, vamos a romperla también. Exacto. Pues vamos a Muy por ello, bueno, vamos Luis. arriba. Vamos arriba. Muy bueno, Luis. Bueno, súper inspirador el mensaje, me encantó, me encantó. Eh, Nada, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por esta hermosa charla. Un placer poder hablar con vos. Para mí es un pequeño hito también, decir, mierda, hace 3 4 años estaba escuchándolo a Luis y diciendo, che, está bueno esto del podcast y ahora estar charlando con vos es un placer enorme y me hace sentir que hay mucho crecimiento por delante. Estamos empujando algo que es increíble. La cantidad de alumnos, miembros de Codiem que me hablan y que empiezan sus podcasts y veo los podcasts que empiezan a nacer, digo, vamos todos como una topadora y me gusta ese sentido también de ser topadora de abajo hacia arriba, un poco desde Latinoamérica y desde España también, ¿no? Y decir, bueno, pero para, acá también hay algo para decir. Acá también, yo tengo metodologías de marketing y yo siempre lo dije, tal vez nunca en podcast así, pero en charlas con colegas, siempre les dije, yo sé que yo me puedo parar ante los mejores expertos de marketing y hablar con fundamentos sobre esta metodología que yo enseño y yo sé y quiero poder estar ahí a esa altura, pero también soy paciente y sé que esas cosas llevan tiempo y esto es un camino que se gana día a día. Y mientras combinemos eso con balance y equilibrio, ya sé que vamos a llegar. Todo llega, ¿eh? Todo llega. Yo el año pasado entrevisté a Seth Godin, que es Sí, sí, lo escuché en la entrevista. héroe Y no lo personal podía creer. mío, Cuando vi que estabas entrevistando a Seth Godin, dije, chao, Luis se fue a otro nivel. No pero es joda. me costó 2 años y medio conseguir esa Claro. entrevista. Sí, 2 años y medio, literalmente,
con decenas de emails, literalmente. O sea, me odió un poco, Sí, era un tipo sí. muy amable, pero se tuvieron que dar las circunstancias. Ese es un buen ejemplo para terminar. Sí. Si tú quieres entrevistar a quien sea, y hay mucha gente que los tengo aburridos, o sea, hay muchísima gente que ya me odian y no, me Sí. dan la entrevista simplemente por odio personal, yo creo, Sí. por lo pesado que soy. Pero si tú te propones algo, yo me proponía, voy a entrevistar a Seth Godin, voy a entrevistar a Tim Ferriss, voy a entrevistar a Tony Robbins, voy a meter tal, todos esos van a venir en algún Sí. momento, van a llegar, porque van a llegar. Eso es un Sí. hecho, pero pues Seth Godin fueron 2 años y pico, 2 años, 3 meses enviando mail tras mail, tras mail, tras mail, cada mes, cada 2 meses. Hola, soy Luis, te escribo, tengo un podcast, no sé qué, te quiero entrevistar. Hasta que Sí. se dio, pero se dio porque se conjuntaron los astros. Me dice Seth, voy a sacar un libro, me interesa publicitarlo y no Claro. sé qué. Entonces, y yo le dije, úsame, básicamente, úsame, soy tuyo. Entonces, eso es algo que también sirva, o sea, que poner un tablero con los sueños y la foto del Ferrari que queremos ganar está muy bien según el libro que quieras leer, pero funciona mucho mejor ser un martillo insistente Sí. y no parar hasta conseguirlo. Las paredes se rompen a golpes, Sí. normalmente no rezándole a la Virgen. Hay muy pocas paredes, seguramente algunas habrá roto por fuerza de la Virgen, pero lo normal es que las rompamos a golpes. Entonces vamos a romperlas a golpes. Y eso significa que la fuerza sale de ti. Y se puede conseguir todo. Si yo quiero entrevistar a Gary Vaynerchuk, si yo quiero entrevistar, y lo digo públicamente, ¿no? Sí. Y pues digo, si alguien es que tú querías entrevistar, van a caer, Sí. ¿eh? Van Sí. a caer. Gary Sí. Vaynerchuk va a caer, Tony Robbins va a caer, todos van a caer. Le he escrito a Ah, Obama. ¿en serio? ¿Por qué no? Claro, obvio. Le he escrito a Obama, le he escrito a Michelle Excelente. Obama, a todos. A Bueno, todos. a lo mejor Obama no cae, ¿no? Claro. Pero Obama estuvo grabando ahí en una casa privada un podcast una vez, ¿sabes? Con un Sí. humorista. Entonces, todo se puede conseguir. Si tú decías, estoy consiguiendo entrevistar a alguien al que he escuchado hace 2 años, pues bueno, todo aquel que nos escuche y diga, a mí me gustaría hablar con alguien, a lo mejor no entrevistar, pero hablar con alguien que esté muchísimos escalones por encima de donde yo me encuentro ahora, que piense que es posible, pero que Sí. vaya escalón por escalón, que vaya Exacto. subiendo. Va a ser más fácil hablar con esa persona si estás en el escalón de abajo que no si estás 20 escalones más abajo. Entonces vamos a empezar a subir esa escalera, pero la subimos desde ahora, ¿vale? Con todo. Vamos a romperla. Vamos a A romperla. romper todo este 2020, Luis. Me encantó Hecho. este cierre súper arriba, como más me gusta. Así que los dejo a todos los oyentes con esto. Y escuchen a Luis que habla con muchos fundamentos. Si por casualidad no conocen su podcast, solamente pongan Spotify Podcast y va a aparecer ahí entre los primeros. Y visiten los sitios web, todos los canales de Luis. También tenés formaciones, tenés cursos. Sabe de lo que habla, así que vayan a por ello. Luis, un honor. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberme dado esta conversación, esta charla. Y también agradezco a Santi de Super Hábitos que nos hizo el contacto, que él ya te conocía y te ha entrevistado. Y le dije, Santi, contactame con Luis, que me encantaría charlar con él. Así que gracias a Santi también. Bueno, los chicos de Super Hábitos son amigos de la casa. Toda nuestra audiencia son fan también de Super Hábitos. Así que bueno, yo creo que se está generando una linda familia y comunidad de emprendedores que juntos todos podemos. Es que Gracias, todos Luis. los podcasters, todos, es un mundo muy pequeño Sí, todavía en el que yo no conozco, alguno hay, pero en general todos nos llevamos muy bien. Entonces, sí, todo aquel que se quiera animar a hacer un podcast, que sepa que va a entrar en una familia que todavía se sí. llevan bien. No son de esos que se pelean en Navidad, ¿no? Se llevan Sí. bastante bien todavía. Bienvenidos al club a todos aquellos que quieran iniciarse en ello. El club de los podcasters que se De las levantan 5 a de la las 5 mañana. a.m. Totalmente. Gracias, Luis. Gracias a ti. Un saludo.